Buenos días, jóvenes. En este momento vamos a revisar lo referente a la farmacología de los glucocorticoides. Los glucocorticoides es un grupo de fármacos que hemos usado, se usa muy ampliamente en diferentes entidades clínicas y hoy particularmente es uno de los fármacos que tienen como ya la evidencia que se utiliza para el proceso inflamatorio de la enfermedad de COVID. Los glucocorticoides tienen una historia desde 1749, donde Thomas Addison describió los síntomas de insuficiencia suprarrenal y a partir de ahí se comenzaron a desarrollar o a identificar los fármacos como la cortisina, la hidrocortisona y la corticosterona. Seguidamente, ya para el 1945 comienza su introducción en la práctica clínica. Ya luego, en el 50 ya se conoce más sobre ellos, ya merecen el premio algunos investigadores de la Premio Nobel de la Medicina y Fisiología, y vemos cómo a medida que va pasando el tiempo ya se conoce más su potencia y su seguridad, cómo actúan ellos sobre los receptores y sobre el hipotálamo, y cada día se ve más su amplio uso que terapéutico. Hoy en día contamos presentaciones tanto inhalatorias como presentaciones sistémicas y tópicas. Vamos a hacer, las primeras láminas son láminas de fisiología, recordando un poco el eje hipotálamo-hipófisis. Tenemos en esta lámina como el hipotálamo surgen, parten neuronas, axones que van a la hipófisis, que llevan los factores liberadores hipotalámicos para estimular la liberación a nivel de la hipófisis de las hormonas respectivas. Tenemos recordemos que a nivel de la hipófisis tenemos las hormonas tróficas, hormona de crecimiento, prolactina, y otras hormonas. A nivel en la hipófisis posterior tenemos entonces la liberación, va a inducir la liberación de oxitocina y hormonas de diuresis. Una vez que estos factores hipotalámicos estimulan la formación de la producción de hormonas hipofisiales, van a ellas a actuar a diferentes órganos efectores. Ya ustedes revisaron los que van a la tiroides, los que le van a la glándula a las glándulas gónadas, y hoy vamos a revisar los glucocorticoides, que su órgano efector va a ser la glándula suprarrenal. Este es un ejemplo que les traigo cómo este glucocorticoide tiene acciones múltiples sobre la economía. Un factor estimulante, una señal a nivel del sistema nervioso central, particularmente lleva al simpático, va a llevar una información a nivel de la glándula suprarrenal a través de la adrenocorticótropa para producir bien sea adrenalina, noradrenalina u otras hormonas que vamos a revisar más adelante, y cada uno va a llevar a hacer sus funciones en el órgano efector. Vemos, por ejemplo, un estrés que estimula a nivel del hipotálamo diferentes vías de señalización. A nivel produce factor liberador hipotalámico y glucocorticoides, liberación de ACTH en la hipófisis, y ella va a nivel de la glándula suprarrenal para estimular catecolamina y glucocorticoides. Ok. Algo más acerca de dónde se producen este tipo de hormonas. Vemos que a nivel de la glándula suprarrenal vemos cómo en la zona glomerular se sintetiza la mineralocorticoides, en la fascicular los glucocorticoides, en la reticular los andrógenos, y en la médula recordemos que están las catecolaminas. Recordando un poco acerca de la biosíntesis de glucocorticoides, vemos que ellos parten de un precursor importantísimo que es el colesterol, que por diferentes vías de señalización me va a llevar bien sea a la producción de corticosterona, cortisol, o por otra vía me va a llevar a la vía de producción de andrógenos, testosterona. Este corticosterona también se puede ir por la vía de la producción de aldosterona. Vea cómo es importante saber este detalle. En cuanto al mecanismo de acción de los glucocorticoides, tanto exógeno como el que endógeno, el que produce nuestro organismo o el que administramos, es muy similar al mecanismo de acción de la tiroides, como actúa la tiroides, la hormona estrógeno, progesterona, testosterona. Es el mismo mecanismo de acción. O sea, aquí se lo voy a reseñar guiado hacia los glucocorticoides. Vemos que el glucocorticoide atraviesa por difusión la membrana de la célula. Ella ahí encuentra un complejo donde ella se une, un complejo hormona receptor que se cambia de su conformación y va al núcleo. En el núcleo, ese complejo hormona receptor se une a un elemento de respuesta glucocorticoide, y de esta forma ella va a controlar, bien sea activar o a inhibir
la expresión de la transcripción de AR mensajeros que me va a llevar a inhibir o a estimular la producción de enzimas. Este es el mecanismo de acción para este tipo de hormonas. En cuanto a los mecanismos o los efectos que producen los glucocorticoides, ellos van a tener un efecto genómico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a actuar sobre el ADN, el elemento de respuesta glucocorticoide. Este efecto genómico puede ser directo o indirecto. El directo es cuando actúa sobre la transcripción de factores en el núcleo directamente e incide sobre ese factor, ese elemento de respuesta a la expresión de ARN. Mientras que puede tener un efecto indirecto, de una forma indirecta, inhibe la expresión de ese ARN mensajero, por ejemplo, para la transcripción del factor nuclear kappa beta, que está en kappa beta, factor nuclear kappa beta que está implicado en el proceso inflamatorio. En cuanto al efecto genómico, este efecto genómico va relacionado cuando el glucocorticoide actúa sobre un receptor de membrana o actúa también a través de segundos mensajeros, por ejemplo, la AMP. Entonces, tiene un efecto genómico, son efectos que comienzan a aparecer tardíamente, y efectos no genómicos que lo podemos ver más precozmente. Aparte de eso, esta regulación de los glucocorticoides o esta acción de los mecanismos sobre el núcleo va a tener una regulación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a facilitar la expresión de un ARN para que produzca una enzima, una proteína. Y en cambio la regulación negativa es cuando estos mecanismos de acción va a inhibir la expresión de un ARN mensajero y por lo tanto o va a activar una expresión de una enzima inhibidora de un proceso metabólico. Okay. Aquí les traigo para que ustedes tengan como idea del mecanismo, cómo los glucocorticoides actúan sobre una entidad específica. Esta fue montada para el proceso inflamatorio del plasma bronquial, pero también nos podemos ubicar en la cascada o esa tormenta citoquímica de citoquinas que tenemos, en pacientes con COVID, ¿verdad? Que a partir del día 10, del día 7 podemos ver esta manifestación. Tenemos entonces en los procesos inflamatorios, tenemos esta proteína, la lipocortina, que es sintetizada para que se exprese y ella va a activar una serie de lipofolipasas que intervienen en el proceso inflamatorio. Activa el ácido araquidónico y de esta forma actúa, estimula la formación del ácido araquidónico, la formación de leucotrieno, prostaglandina. Y por ejemplo, para el proceso inflamatorio de asma, tenemos broncoconstricción, sigmotaxis y todo lo que vea asociado a la producción de citoquinas. Una vez que utilizamos un glucocorticoide en esta intensidad, este glucocorticoide va a impedir la expresión de la lipocortina a nivel del ARN mensajero. Por lo tanto, va a inhibir la expresión o disminuir la transcripción de la apopolipasa A2. Por lo tanto, no se activa el ácido araquidónico, ni los leucotrienos, ni las prostaglandinas que están relacionadas con el proceso inflamatorio. Entonces, reduce la transcripción de la fosfolipasa A2, aumenta la transcripción del inhibidor de esta enzima. Vemos entonces de una manera específica o esquemática cómo actúan los glucocorticoides en todo proceso inflamatorio. Tormenta cicloquina, como ustedes quieran explicar. Bueno. Vamos ahora a revisar las características farmacocinéticas de los glucocorticoides. Primero que nada, ellos son profármacos lipofílicos. Atraviesan la membrana fácilmente. Se absorben rápidamente en jejunio con una biodisponibilidad alrededor de un 60 a un 100%. Y ellos van transportados en la sangre en un 80% con una proteína que se llama la transportina, un 10% en la albúmina y en hormona libre, que en realidad son las que van a interactuar con los receptores. Tiene un metabolismo hepático a través del metabolismo inactivo hidrofílico y se excretan por vía renal. ¿Okay? Ahora les presento esta lámina, cómo se clasifican los glucocorticoides. Ellos se clasifican de acuerdo a su acción corta, intermedia y prolongada. Acción corta, que duran de 8 a 12 horas. Ahí tenemos los representantes del cortisol, la cortisina, la hidrocortisona.
ellos tienen una potencia glucocorticoide y mineralocorticoide muy similar, como ven acá. Es igualita la potencia. Vamos a ver un poquito de esta potencia porque, si recordarán, las clases de farmacodinámica vamos a revisar esto en la próxima clase. La duración intermedia tiene una duración de 12 a 36 horas, donde ya predomina el efecto glucocorticoide. Vean ustedes, tenemos la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, llanosolona, y disminuye la acción mineralocorticoide y la acción prolongada de más de 12 a 36 horas. Tenemos la metamizazona, la desametazona, que es el caballito de batalla hoy para esta pandemia, para que se me ha puesto esta pandemia, y vemos cómo igual aumenta la potencia glucocorticoide y disminuye la potencia mineralocorticoide. Vemos entonces, cuando hablamos de potencia, recordemos que en la clase de farmacodinámica decíamos que la potencia es la dosis necesaria para observar un efecto. Para el tema del glucocorticoide, la potencia va a estar referida a la capacidad de producir efectos de metabolismo de los carbohidratos y en la respuesta inflamatoria y en la dinámica o en el equilibrio de sodio-potasio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos que un glucocorticoide tiene mayor acción glucocorticoidea, perdona la redundancia, quiere decir que esto va a tener más efectos sobre los carbohidratos y la respuesta inflamatoria. Cuando decimos que un fármaco tiene mayor respuesta mineralocorticoidea, quiere decir que va a tener más efectos sobre el sodio, el equilibrio del sodio y potasio, y podemos inferir que también nos va a llevar a una retención de agua a través de este mismo mecanismo. Ok. Esta misma lámina es para hacer la referencia cuando hablamos de esa potencia, recordarle entonces que el fármaco de acción corta o breve son de 8 a 12 horas, cortisol, hidrocortisona y corticosterona, igual potencia, tanto tiene el mismo efecto mineralocorticoide y glucocorticoide. La duración intermedia tiene de 12 a 12 horas, la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, llanosolona, y aquí va aumentando el efecto glucocorticoide, ¿verdad? El efecto sobre la parte inflamatoria, antiinflamatorio, y va disminuyendo el efecto mineralocorticoide. Y en esta fármaco de acción prolongada de 32 a 72 horas, ya tenemos un mayor aumento en el efecto glucocorticoide y menor mineralocorticoide. En cuanto a la vía de administración, fíjense cómo este fármaco que tiene tanto tiempo en el mercado, de 1946, cómo se administra por vía oral, intramuscular, endovenosa, tópica. Hoy en día la industria farmacéutica se ha enfocado en la parte inflamatoria para los procesos inflamatorios bronquiales, y vemos entonces que es mucho la gama de presentaciones que tenemos. Estas son las nuevas inhalados intranasales, la dexametasona, la budesonida, la llanosolona, la fluticasona, pues, y de verdad que cada día surgen nuevos fármacos, nuevas moléculas madres que han sido modificadas completamente para disminuir su efecto farmacológico por sus exploraciones adversas medicamentosas particularmente, y ser más específico para una entidad. Ahora vamos a revisar los aspectos acerca de las acciones y efectos farmacológicos. Recordemos que las acciones son aquellos, acciones, producto de ese mecanismo de acción, que nosotros probablemente no la podemos medir, mientras que los efectos sí lo podemos medir. Vamos entonces, quiero que tengan eso, porque a veces en algunas ocasiones se pregunta, menciones acciones y efectos sobre un sistema particular de los glucocorticoides, y entran en cualquier otra clase y entran en esa disyuntiva. Entonces, acciones es lo que no vemos, producto de ese mecanismo de acción, y efectos es lo que podemos medir. A nivel del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, glándula suprarrenal, vemos que cuando nosotros administramos glucocorticoides exógenos, me va a inhibir una serie de factores liberadores hipotalámicos, hipofisiarios, particularmente el adrenocorticotropa, que me va a llevar a una disminución del cortisol que la glándula suprarrenal lo pueda producir.
A la larga, esto me va a llevar entonces a una inhibición de todos estos factores liberadores y por lo tanto, esta glándula suprarrenal se va a ir atrofiando progresivamente, porque su capacidad de síntesis de glucocorticoides endógeno no va a estar limitada, va a estar inhibida. En cuanto al efecto sobre el metabolismo, vemos entonces que los glucocorticoides, el cortisol, van a tener un efecto anabólico y un efecto catabólico. Anabólico va a ser a nivel de tejido graso, ¿verdad? El catabólico a nivel de músculo y en el hígado. En el hígado va a limitar la glucogénesis, la gluconeogénesis, la proteólisis, y va a partir, por lo tanto, va a tener un efecto sobre la glicemia plasmática o la glucosa en sí. Promueven, por lo tanto, el metabolismo intermediario. Si vemos entonces, si él me aumenta los niveles de glucosa, tiene un efecto diabetogénico. Por otro lado, almacena el glucógeno, promueve el almacenamiento de glucógeno, disminuye la captación de glucosa, favorece la distribución de grasa y el catabolismo proteico. Perdón, jóvenes. Ok, vamos a seguir, discúlpenme. En cuanto al equilibrio hidroelectrolítico, recordemos ese efecto mineralocorticoide que puede tener igual potencia que dependiendo del glucocorticoide. Vemos cómo este equilibrio hidroelectrolítico va a tener su acción sobre un aumento de la tasa de filtración glomerular y el aumento del flujo sanguíneo. ¿Qué podemos medir nosotros de aquí para saber qué es lo que está pasando? Bueno, nos va a aumentar la filtración glomerular y la retención, nos va a promover una retención de agua, de sodio y por lo tanto de agua, lo que vimos en la clase en láminas anteriores. En cuanto a la parte inflamatoria, los efectos antiinflamatorios, o antiinflamatorios de efecto supresor, vemos entonces en estas láminas como el macrófago va a producir una serie de interleuquinas, 1, 6, alfa, factor nuclear alfa, el factor necrosis tumoral alfa, perdón, el interleuquina 16, 12 y 19, que son proinflamatorios, ¿verdad? Ellas van a llevar a hacer una acción local, una inflamación local y sistémica, y va a promover la cascada de inflamación. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Como lo comenté en las láminas anteriores, va a bloquear estos efectos, acciones inflamatorias de efectos sistémicos, y al final me va a llevar a una inhibición de la citocina, a una inhibición del metabolismo del ácido gracinónico, y al final, pues nosotros vamos a medir qué efecto ha estado produciendo los glucocorticoides. Vamos a ver una hematología, una leucocitosis, una linfopenia, una eosinofilia, una monocitopenia. Va a disminuir la migración del polimorfo nuclear y va a inhibir el procesamiento del antígeno por macrófano, particularmente inhibiendo las células de presentación. En esta lámina vemos entonces cómo los glucocorticoides a nivel de las células inflamatorias va a disminuir los eosinófilos, disminuir la liberación de citoquinas, los macrófagos, las citoquinas, la absorción de citoquinas y las dendríticas como células presentadoras de antígenos. A nivel de las células estructurales va a disminuir las citoquinas antimediadores que promueve la movilización de células inflamatorias a nivel de las células endoteliales. Va a limitar la permeabilidad vascular a nivel del músculo liso. Vemos que ellos tienen una acción, cuando van más adelante en su último bloque, sobre los fármacos que actúan en el asma bronquial. Vemos cómo ellos van a promover la estimulación de los receptores beta 2 y va a disminuir la vasoconstricción en pacientes asmáticos particularmente, disminuye las citoquinas locales y disminuye la fricción. En cuanto al efecto de glucocorticoides, o corticoides también lo podemos llamar en inflamación de la vía aérea, tenemos cómo ellos tienen una acción genómica y no genómica, como les comenté en la lámina pasada. Ellos regulan la transcripción de genes proinflamatorios e inhiben la captación de catecolaminas. Recordemos que los efectos genómicos son lentos de vía. Acá, a diferencia de los efectos no genómicos, son más lentos.
va a promover la angénesis, aumenta la hipertensión, aumenta el reclutamiento, va a actuar sobre estas. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? En todo paciente cardiovascular hay que tener mucho cuidado cuando se administra este grupo de fármacos. Ellos van a tener, recordemos, entonces, tanto la actividad mineralocorticoide, que puede estar relacionada a la retención de sodio y agua, y la actividad glucocorticoide, que va a estar relacionada a mucho relacionada con la reactividad de las catecolaminas y con la inhibición de la sintasa de óxido nítrico endotelial, particularmente la inducible. Disculpe, jóvenes, me acabo de, no sé qué pasó, baja algo en la conexión. ¿Me oyen? Ah, es que se limitó el tiempo. Ya me están regalando 40 minutos más. ¿Me oyen, jóvenes? A ver, jóvenes, señales de vida, por favor. Ok, jóvenes. Me disculpan pero bueno, baje del oficio. Seguimos. En cuanto a la parte cardiovascular, como les comentaba, decíamos que entonces tiene una actividad mineralocorticoide y glucocorticoide. Estamos grabando así. Reactividad de las catecolaminas y la inhibición de la sintasa de óxido nítrico. ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué vamos a nosotros a ver o a evidenciar que está ocurriendo esto? Una vez va a ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede ser producto de esta retención de sodio y agua, aumenta la bulimia, o también por un efecto también sobre el glucocorticoide, tiene un efecto inotrópico positivo, y también va a llevar a la producción de factores endógenos vasodilatados. Okay. A nivel osteomuscular, tiene acciones sobre el catabolismo proteico, lleva al catabolismo proteico, a degradación de enzimas proteicas, la síntesis proteica, a la disminución de la producción del músculo, vascular del músculo, va a actuar en la parte muy importante en la proliferación de osteoclastitis como la apoptosis y en la reabsorción medicada. ¿Cómo nosotros vemos? ¿Qué vamos a ver nosotros que está ocurriendo o que ha ocurrido esto? Estos pacientes que reciben glucocorticoides pueden tener reducción muscular, reducción de la masa muscular, fatiga, inclusive vamos a ver como una inanición de la masa muscular como efectos adversos o reacciones adversas medicamentosas y una inhibición de la formación del hueso, una osteoporosis. Son muy buenos, pero tienen sus reacciones adversas que se están teniendo. En cuanto a los factores hormonales, ellos van a actuar, ¿verdad? Ellos van a bloquear la liberación de hormonas hipotalámicas, particularmente en el camino del crecimiento, sobre las hormonas que actúan a nivel del cartílago, y sobre las hormonas hipofisiarias van a inhibir la liberación de la hormona tiroides, el factor liberador de la hormona tirotropa, TSH, y de la globina de las hormonas de la tiroides. ¿Cómo medimos este efecto? A través de la detección del crecimiento y trastornos hormonales. Esto realmente lo vemos en pacientes pediátricos. Cuando comenzamos, tenemos que administrar este grupo de medicamentos, vamos a ver que a la larga nos va a detener el crecimiento. Sobre el sistema nervioso central, vemos que a nivel del sistema nervioso central existen numerosos receptores, tanto mineralocorticoides como glucocorticoides, y puede promover la liberación o la reabsorción de sodio y agua. ¿Qué efecto vamos a medir? Vamos a observar que este grupo de pacientes pueden tener cuadros psiconeurológicos, sensación de bienestar, de euforia, insomnio, intranquilidad, hiperactividad motora, ansiedad, depresión, y ya necesito reacciones psicológicas.
A nivel gastrointestinal, va a promover la secreción gástrica, por lo tanto, en pacientes que tienen enfermedad ulceropética es necesario entonces bloquear esta secreción para evitar efectos sobre la mucosa gástrica. Ok, vamos ahora a revisar el tratamiento. Realmente esto va a ser de gran ayuda en octavo, porque realmente ustedes van a hacer ese acompañamiento en los pacientes hospitalizados y van a ver en qué pacientes van a indicar o están utilizando el glucocorticoide y por qué lo están utilizando. Primero que nada, para utilizar un glucocorticoide debemos ver para qué lo necesito usar, por qué lo voy a usar. Va a ser un tratamiento sustitutivo, hay falla en la glándula suprarrenal de reemplazo, o un tratamiento paliativo o un fin terapéutico. Va a ser, el glucocorticoide no te va a desaparecer una enfermedad, como por ejemplo un antibiótico que te elimina una infección. El glucocorticoide siempre será un tratamiento paliativo para bien sea acompañar al tratamiento óptimo de esa enfermedad y limitar la fisiopatología de esa enfermedad. Ahora, nosotros tenemos el glucocorticoides. ¿Qué dosis vamos a administrar? Es una dosis fisiológica que se asemeja mucho a los niveles inflamatorios que se alcanzan con el glucocorticoide endógeno, o una dosis suprafisiológica por encima de los valores normales, de las dosis de los niveles normales de glucocorticoide. El tiempo que lo vamos a utilizar, si es un tiempo indeterminado o dosis pulseada, pulso de dosis, que son nada más para disminuir el proceso en ese momento. Por ejemplo, en cuanto a la selección del glucocorticoide, tenemos que tener entonces pendiente en la potencia. Recordemos el efecto glucocorticoide y el efecto mineralocorticoide, que una dosis de rescate, una dosis de mantenimiento. Hablamos de rescate, por ejemplo, un paciente con una urticaria, un estado anafiláctico, que lo vamos a manejar para tratar de bloquear esta respuesta inflamatoria inmediata. Va a ser una dosis de rescate o mantenimiento que lo vamos a utilizar para continuar el proceso. ¿Qué efecto quiero ver? Si es un efecto de glucocorticoides, la vivienda se va a administrar oral, intramuscular, inhalada, inclusive tópica, la dosis que vamos a utilizar y el tiempo que vamos a utilizar. Si es un tiempo o largo tiempo, agudo o crónico. Cuando hablamos entonces de fármacos, los usos clínicos, entidades clínicas o enfermedades sobre las cuales se va a utilizar, tenemos que en la terapia sustitutiva la vamos a utilizar en insuficiencia suprarrenal aguda, bien sea una crisis adiccioniana o en un síndrome de Waterhouse-Feiss. Cuando hablamos de crisis adiccioniana, quiere decir cuando un paciente se presenta, un paciente bien sea con una patología de glándula suprarrenal, inclusive un paciente que está recibiendo glucocorticoide o se necrosa la glándula suprarrenal, no hay nada de hormona suprarrenal y por lo tanto debe administrarse la terapia sustitutiva. Una enfermedad de Alzheimer también. Estas entidades ustedes las van a revisar en fisiopatología y en hiperplasia suprarrenal. En cuanto a las enfermedades no endocrinas, son múltiples enfermedades endocrinas donde se utilizan los glucocorticoides. Una de las más conocidas es la enfermedad alérgica, el asma bronquial, el edema neurótico, la rinitis, la picadura de insectos, enfermedades vasculares, que podríamos agregar en alérgica, la urticaria también, la enfermedad de hipersensibilización, enfermedades vasculares del colágeno, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, arteritis, poliomielitis. En enfermedades hematológicas, la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia hemolítica, son fármacos que se utilizan de la primera línea para este tipo de enfermedades. En las enfermedades no endocrinas, como hay enfermedades cardiovasculares que son utilizadas, que van acompañadas por procesos inflamatorios inmunológicos, como la carditis reumática. La carditis reumática es producto de una fiebre reumática, una enfermedad que se llama fiebre reumática, y en pacientes que hacen la carditis es necesario colocar glucocorticoides. Enfermedades gastrointestinales y hepáticas, particularmente aquellas que van relacionadas con procesos inmunológicos, inflamatorios como la colitis ulcerosa, la hepatitis aguda crónica. Enfermedades neurológicas también van relacionadas con estos procesos, deben macerar vasos traumáticos. En las lesiones traumáticas de médula final también se utilizan
enfermedades oculares, lo utilizamos en la conjuntivitis que van relacionados a procesos alérgicos probablemente, uveitis, y también los procesos inflamatorios del segmento posterior. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, cuando se da la clase de vivo y directo, siempre trato de sondear con ustedes a ver qué es lo que les recuerda lo que hemos hablado anteriormente para revisar las reacciones adversas medicamentosas. Pero bueno, vemos entonces las reacciones adversas medicamentosas, esta entidad que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una entidad que vemos en pacientes que están tomando glucocorticoides por largo tiempo y a dosis elevadas. Por lo tanto, el médico tiene que estar muy seguro o supervisar mucho la administración de este tipo de fármacos. Es un paciente que llega a la consulta de cara de luna llena, va a tener estrías en la nivel abdominal, una obesidad central, va a tener fácilmente una quemadura se le puede inflamar, infectar, va a haber una inanición, como le decía, de la masa muscular, por lo tanto debilidad tanto de las brazos de las piernas. Se le habla también de una joroba de búfalo, y a nivel de los huesos va a tener mucho poder. Ese es el síndrome de Cushing. Pacientes con cara de luna llena y tienen osteoporosis. En cuanto a la parte que hemos revisado, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, recuerden que ya tienen efectos diabetogénicos. Por lo tanto, pacientes diabéticos que estén recibiendo glucocorticoides, es importante revisar esto. De hecho, los pacientes diabéticos con COVID ¿me oyen, jóvenes? Jóvenes, ¿me oyen? Ok, seguimos entonces, jóvenes. Tengo un problema con el internet, no sé realmente qué es lo que está pasando. Bueno, entonces seguimos entre las razones adversas medicamentosas, interación de la intolerancia a la glucosa, de efecto diabetogénico, hiperlipidemia, retardo de crecimiento en los niños pequeños, pediátrica, aumento de peso, aumento de la frecuencia de infecciones. Vemos cómo actúan sobre las células, los leucocitos, que son los primeros, o los polimorfos nucleares que infección o infección. Pueden causar glaucoma y catarata, atrofia de piel, candidiasis oral y púrpura en la piel. ¿En qué pacientes están contraindicados los glucocorticoides? En la enfermedad ulceroféstica, recordemos que es gástrica, a nivel de pacientes con cardiopatía, hipertensión o insuficiencia cardíaca que están descontrolados. Por eso que vemos en pacientes con esta enfermedad COVID, porque estos pacientes, aparte de necesitar glucocorticoides, que puede agravar su cardiopatía hipertensiva y insuficiencia cardíaca, que como vemos acá, es necesario utilizarlo, tratando de salvar al paciente probablemente lo que estamos terminando de agravar su enfermedad. Enfermedad infecciosa como la tuberculosis, diabetes y osteoporosis. Entonces, ya para casi terminando la clase, tenemos que tener mucha precaución cuando indicamos este medicamento. Por ejemplo, la dosis para cada paciente es individual. Una vez que llegamos a la dosis tópica, al tope de la dosis y hemos controlado la enfermedad,
debemos reducir paulatinamente la dosis. Luego de suspender un paciente que ya tomó por algo tiempo los glucocorticoides, ya de haber suspendido el tratamiento por un año, tenemos que hacer seguimiento. Puede mascarar infecciones y siempre en nuestros niños valoramos el crecimiento tanto en niños y adolescentes. Conclusiones, ya para terminar, los glucocorticoides tienen un amplio uso clínico, fíjense todo lo que hemos revisado, tiene sus ventajas, muy buenas para manejar muchas enfermedades, pero su limitación. De ahí la necesidad de conocerlos, cuáles es el que vamos a utilizar para cuántas enfermedades. Recordemos también que cada grupo de glucocorticoides tiene una potencia antiinflamatoria, una acción terapéutica y reacciones adversas medicamentos. Por lo tanto, los resultados terapéuticos, la tolerabilidad y la seguridad de los pacientes dependerá del tipo de glucocorticoides que cada uno se ha seleccionado. Bueno, jóvenes, terminamos la clase. Si necesita alguna pregunta, espero que se haya grabado toda la clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por el chat? Espero se haya grabado la clase. De todos modos, yo voy a hablar con el delegado. Vamos a tener la grabación.